lo que uno pretende hacer. Y al final sí, vemos el partido y lo imaginamos, pero luego lo tenemos que transmitirle a ellos. Y a unos dicen, no, uno le va bien que les digas delante del grupo, pero hay algunos que no les digas ni una corrección delante de los demás porque se sienten ofendidos y luego no pueden. Al conocerles a ellos necesitas un tiempo donde en el deporte de alto nivel no hay tiempo, que es el gran reto, no hay tiempo, no hay futuro. Absolutamente. A mí cada vez que me preguntan de cómo diriges a los actores o me hablan de la dirección de actores, digo, pero cada uno de una manera. Hay actores con los que tienes que pasar días hablando y hay otros que no hace falta ni una palabra. Entonces, ¿cómo va a haber un método de dirección de actores? No. O sea, si cada ser humano es una especie animal distinta. O sea, tú no vas a hablarle igual a la jirafa, al elefante y al chimpancé. Los actores, los jugadores, cada uno es... ¿Y no te basas en eso, en el instinto? ¿En cómo hablarles a uno en función de lo que en aquel momento intuyes? Bueno, de lo que intuyes y también de lo que les conoces y de lo que ves que les motiva y lo que no les motiva. O sea, hay gente que es delicado hablarle de más, que les metes en un jardín y en un problema tremendo, y otros que necesitan una serie de cosas. Hay actores que con 2 palabras ya está. Que no les tienes que explicar nada, que te lo pueden explicar ellos a ti perfectamente, ¿sabes? Entonces eso, cada uno es cada uno. Muy bien, bueno. Después cada uno va a ir sacando sus propias conclusiones. Yo le cambiaría un par de palabras porque habla de manipulación y quizás tendría que ver más con dirigir y de engañar, que después la corrige con el seducir. Creo que tienen que ver con el convencer al otro desde el conocimiento y desde la propia actitud. Pero lleva un poquito el espíritu de lo que yo quiero transmitirles hoy, un poquitito del autoconocimiento y que va a ser muy necesario, no solamente para cada uno de ustedes, sino para transmitirle también a los atletas, para conocer a los atletas en este proceso que van a iniciar dentro de poco. Ya los que son olímpicos y están por serlos, bueno, ya tienen la chance de empezar a entrenar, y los demás dentro de un par de meses, suponemos, y empezar a trabajar estas cosas que vamos a hablar dentro de un rato. El rendimiento consciente es una de las patas donde yo cimiento mi trabajo específicamente. Tiene que ver con el conocerse para mejorar, ¿sí? Darse cuenta del proceso de crecimiento a partir de la autoobservación. Algo que parece tan simple y de verdad es bastante complicado, ¿sí? Y a partir de lo que voy descubriendo puedo procesar, puedo elaborar y puedo asimilar. El crecimiento y la mejora se produce, ¿sí?, cuando existe un estado consciente, un estado presente. Eso me permite mantenerme adherido y comprometido con lo que hago. Esa es un poco la intención de todos. A partir de ese autoconocimiento vamos a poder ir entendiendo, descubriendo cuáles son esas variables que tenemos que tener en cuenta en el regreso al entrenamiento después de la cuarentena. Este es el primer desafío que tenemos siempre en realidad, y que es de verdad como muy difícil de llevar a la práctica, ¿sí? Hacer tangible lo intangible. Es un desafío que tiene que ver con, lo tangible tiene que ver con aquello que tocamos, con aquello que podemos percibir, ¿sí? Nuestro trabajo específicamente, el de ustedes también, particularmente el del psicólogo, tratar de hacer objetivable lo abstracto, es de verdad muy difícil. Creo que el crecimiento, la mejora, ¿sí?, el propio rendimiento, ya es tangible de por sí, junto con el logro, que en el alto rendimiento es tan reclamado. Y este es un desafío que tenemos siempre, que tenemos todos, y que yo lo pongo como un mismo objetivo, ¿sí? Y el segundo desafío, que creo también importante para tener en cuenta, es el que nos propone el amigo Goethe, que no es suficiente saber, hay que saber aplicar lo que uno sabe, y no es suficiente querer, hay que saber realizar lo que uno quiere. Todos sabemos y partimos de la base que el saber es fundamental. También es un cimiento para poder empezar a caminar, ¿sí? Sabemos, digamos, hacia dónde vamos cuando sabemos dónde estamos parados. Eso es fundamental. Pero muchas veces, y eso por lo menos a mí me pasa, supongo que a la mayoría también, ese saber no coincide con la realidad, ¿sí?
o por los tiempos o porque la realidad es algo que no estábamos esperando. Entonces necesitamos saber aplicar. Y en esta cuestión de las relaciones humanas, en donde nosotros estamos permanentemente relacionándonos con el otro desde diferentes roles, esa conexión, a mi criterio, es un arte que necesita ser, digamos, engarzado entre ese saber aplicar y la realidad que se nos está presentando. Estas son las 3 patitas que vamos a ir recorriendo de a poco. Para los que no saben, ¿sí? Una definición que en realidad es de la psicología del deporte, una ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta del ser humano en situación deportiva. Y vamos a meternos un poquitito en la parte psicológica, como para que ustedes puedan ir viendo el rol, por lo menos desde mi perspectiva, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles motivos que impiden, ¿sí?, que el psicólogo digamos, esté en el deporte? Quizás ahora cada vez hay menos motivos que impidan, pero todavía estamos en esa lucha como para ganarnos nuestro espacio, ¿sí? El desconocimiento, ¿sí? Tantos dirigentes, entrenadores y hasta muchísimos deportistas no saben lo que hacemos. Y espero ahora en estos 2 o 3 slides que van a pasar poder clarificar un poco nuestro trabajo. El prejuicio, pensar que para trabajar con un psicólogo uno tiene que estar enfermo o padecer alguna patología especial o importante. Las experiencias negativas. Esto tiene que ver más con que muchas veces los psicólogos del deporte cometemos errores importantes en el trabajo y con el intrusismo, ¿sí? Gente que por ahí no está preparada y que trabaja con lo emocional, con el pensamiento, con lo vincular y demás, y se manda algunas macanas. El temor también de la dirigencia y de algunos entrenadores, que tiene que ver más con que ocupemos roles nosotros que no nos corresponden. Específicamente, el rol del psicólogo en un equipo es un engranaje más del equipo y está a las órdenes y a disposición del propio entrenador. El otro temor es creer, esto me ha pasado a mí, sobre todo con adolescentes, es creer que si alguien va al psicólogo, el psicólogo lo va a hacer abandonar la actividad deportiva. En realidad, si abandona es porque realmente no quiere seguir más, y lo que hace el psicólogo es ver si por ahí esa búsqueda de abandono tiene más que ver con un temor, ¿sí?, a caminar y a frustrarse, y a no querer frustrarse en realidad, y soportar las presiones que tiene ese camino. En ese caso, lo que hacemos es trabajar como para que pueda superar esas frustraciones y presiones, porque si no lo hace ahora en el deporte, le va a tocar en otras áreas de la vida. Y el tercer temor, que me parece también como muy clave y muy actual, es el llevar y traer, ¿sí? Que por ahí piensan que nosotros vamos a contar al entrenador lo que hablamos con los atletas y a los atletas lo que hablamos con el entrenador. Y esto no es así, básicamente perdemos la confianza de uno o de ambos y no nos permite continuar con el trabajo. Los problemas de adaptación, el psicólogo tiene que estar desacartonado, saber que puede trabajar y que lo ideal es trabajar en el campo de entrenamiento, en el consultorio, por supuesto, y después en cualquier tipo de lugar. A mí me ha tocado trabajar desayunando en un bar, almorzando, en un aeroparque, ¿sí? Cuando están haciendo escala algunos deportistas, en fin. Y uno tiene que estar acostumbrado a eso. Y también a tratar de resolver rápido, ¿sí? Como decía Guardiola, no hay tiempo en el deporte. Entonces, nosotros no podemos, psicólogo clásico, digamos, tomar mucho tiempo como para analizar las cosas y después ver cómo las resuelvo. Necesitan los deportistas y muchas veces los entrenadores también resoluciones rápidas. Y el último es el presupuesto, que si bien se está mejorando, todavía en algún aspecto se sigue viendo más como un gasto que como una inversión el trabajo mental. Bien, esto es importante, también estaba en el video, ¿sí? Persona deportista. Acá la idea es entender que nosotros trabajamos con deportistas, pero que son personas. Y
desde mi punto de vista, como yo siempre he trabajado, buscando el desarrollo personal también, consigo la mejora en el rendimiento. Como si consigo la mejora en el rendimiento, estoy mucho más cerca también de tener un logro deportivo, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, siempre creí que hay como un continuo dentro de la psicología deportiva que va de la psicología del deporte a la psicología clínica. Esto está, digamos, cada uno tiene como su visión. Nunca lo esquematicé hasta que vi un esquema de un colega argentino que lo extrajo de un colega de Estados Unidos y me gustó como para poder explicar un poquitito nuestro rol, ¿sí? Y es son estas 4 columnitas. El psicólogo se mueve dentro de estas 4 columnas en forma continua. El objetivo principal es la primera columna, la mejora del rendimiento. Buscamos establecer metas, buscamos potenciar la motivación, sobre todo la interna. Tratamos de trabajar para que sepa regular la energía del organismo y la energía psíquica para estar listo y preparado para cuando tenga que competir o entrenar. Trabajamos en técnicas de concentración, intentamos de que sepa de sus fortalezas y que de esa manera adquiera confianza, que gestione, ¿sí?, el estrés, la ansiedad, en fin, las emociones, que trabajamos también con la conducta que desarrolla la psicología del rendimiento deportivo, la dinámica, la cohesión de equipos, en fin. Acá hay muchas variables que pueden entrar en todas las columnas, pero más o menos para que tengan una idea. Ese es el objetivo principal. Después también podemos estar en la segunda columna, debemos estar, ¿sí?, para también poder empezar a trabajar la asertividad, la empatía, la comunicación, la cooperación, el manejo del tiempo, ¿sí?, y las habilidades interpersonales. Y la tercera columna, que me parece la más importante y donde nosotros, los psicólogos, tenemos una ascendencia muy importante para potenciar aún más la mejora del rendimiento, es esta del asesoramiento. El trabajo específicamente con la personalidad, el carácter, el temperamento, con el autoesquema, ¿sí?, todos los patrones de pensamiento, el autoconcepto, la manera en la cual se define el deportista, en este caso a sí mismo, la autoestima, la manera en la cual se valora esa definición que tiene de sí mismo, la autoexigencia, el control de expectativas, la predisposición psicológica. En la predisposición psicológica, si uno no sabe y trata como de entender el concepto a partir de las palabras mismas, quizás pueda entender que tiene que ver más con una actitud mental, y en realidad no es así, ¿sí? La predisposición psicológica específicamente tiene que ver, por un lado, con factores biológicos, genéticos, hereditarios, por otro lado, con hechos, ¿sí?, hechos de vida, historias de vida, situaciones de vida temprana, con expectativas, con creencias y con valores. Y en este apartado el psicólogo, digamos, es clave su trabajo y el poder identificar esa predisposición para poder mejorar el rendimiento deportivo, ¿sí? Muchas veces nos podemos encontrar que quizás generamos alguna técnica, por ejemplo, para gestionar la emoción, por ejemplo la ansiedad, y podemos trabajar sobre técnicas de relajación y respiración. Y nos damos cuenta que la ansiedad no es controlada, no disminuye, no la puede regular el deportista en este caso. Y nosotros, si lo podemos conocer a partir de esa tercera columna y cuáles son, qué lo predispone a no, digamos, poder controlar la ansiedad, vamos a poder mejorar, ¿sí?, toda la parte de rendimiento, y en este caso, con este ejemplo, el tema de la ansiedad. Por ejemplo, para que tengan una idea, el coaching, ¿sí?, solamente puede moverse en la primera columna y en algo de la segunda, nada más. Por eso está limitado, ¿sí? Si es muy bueno trabajando, puede generar algo dentro de la primera y la segunda columna, pero generalmente, como todos tenemos nuestra historia y traemos nuestras cosas, es el psicólogo el que puede manejar desde esa predisposición psicológica para tratar de destrabar, digamos, ciertas cosas y permitir que el rendimiento, la mejora del rendimiento se realice. Y la cuarta columna, que es la de salud mental, ¿sí? Acá específicamente está la psicología clínica, pero tiene que estar la psicología, ¿sí? Ya todos sabemos casos en la NBA
de trastornos del estado de ánimo, depresivos, de ataques de pánico, suicidios. El año pasado, Jack Hatton creo que se llama, un judoka estadounidense de 24 años, se suicidó en septiembre y fue bronce en los Juegos Panamericanos de Lima. O Robert Enke, que es un arquero que atajó creo que en el Tenerife y en Barcelona, también le pasó lo mismo hace muchos años. Es decir, que el tema de la salud mental es un tema que existe en el deporte, por muchos motivos, y que no podemos como dejarlo de lado. Entendiendo, ¿sí?, para que quede bien claro, que nuestro trabajo específico está en mejorar el rendimiento, ¿sí? Pero el psicólogo va en ese continuo y pasando por todas esas columnas, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa después pueden preguntar. El autoconocimiento. Muy bien. Acá la idea no es meternos en el famoso librito de autoayuda. Si bien no vamos a profundizar demasiado, pero la idea es que les queden algunas herramientas y recursos para utilizar con ustedes mismos como entrenadores y que después les permita también poder, desde la observación del otro, también conocer a sus atletas, ¿sí? Desde la teoría cognitivo-conductual, que es de la teoría donde nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, trabajamos con este esquema: pensamiento, emoción y conducta, ¿sí? Es el famoso software, ¿sí? Que hoy le dicen qué pensamos cuando pensamos, qué sentimos cuando sentimos y qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces esto que parece tan simple, no lo podemos registrar, no registramos bien, y ahora nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a la parte de las variables que intervienen, ¿sí? Muchas veces no registramos bien lo que estamos pensando, tampoco lo que sentimos, y a veces tampoco generamos una concordancia y una coherencia entre estas cosas. Esto lo que significa es que lo que pienso repercutirá en cómo me sienta y en el comportamiento que tendrá al respecto. Vamos a tratar de ejemplificarlo un poquitito más para que se entienda con este gráfico: situación, emoción y funcionamiento. Toda una situación genera un funcionamiento que está mediado por la emoción, ¿sí? Ahora, entonces, ¿la situación es la que genera la emoción? No es así, sino que es la interpretación que nosotros hacemos de la situación la que va a generar una emoción y el consecuente funcionamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué puede afectar a la interpretación que hacemos de la situación? La predisposición psicológica de la que hablábamos hace un rato. Es decir, si yo tengo una historia de fracasos, voy a interpretar una situación, por ejemplo, de competencia como una amenaza, voy a generar una emoción de ansiedad y no voy a funcionar como corresponde, ¿sí? Porque físicamente se me aflojarán las piernas, porque mentalmente estaré pensando en forma negativa, etcétera, etcétera, ¿sí? Podemos quizás poner un par de ejemplos personales. Se me ocurren dos, uno de equipo, dos con deportistas individuales, pero uno deporte de equipo y el otro individual, para poder también entender más cómo funciona este esquemita. La situación semifinal, deporte de equipo, el juez tiene 3 fallos desfavorables contra el equipo, 2 contra un solo jugador. Ese jugador se enoja muchísimo, gesticula, discute con el juez lo amonesta, y en el periodo de descanso, no es fútbol, que se pide justamente el entrenador muy inteligente para poder enfriar la situación, este atleta lo que hace es ponerse a respirar. Se pone a respirar, según él así estaba haciendo respiraciones abdominales, era un descanso de 1 minuto, ¿no? O sea, podía hacer 3, 4, 5 respiraciones, genera un propio autodiálogo, habla con el compañero de al lado y vuelve otra vez a la cancha con una regulación en su emoción y básicamente funcionando como lo estaba haciendo antes del enojo, estaba rindiendo muy bien y logra continuar en ese estado, ¿sí? Otro ejemplo que podemos poner específicamente en competencia
esto, bueno, yo le pido permiso para todo, pero es público, que es el de Paula Pareto, la situación semifinal en los Juegos de Río. Ella estaba luchando con Ami Kondo, creo que iba ganando si no me equivoco, y la japonesa le genera una estrangulación, lo que produce que se corte el flujo de oxígeno al cerebro y el atleta empiece como a dormirse, puede con sus palmas tocar el tatami o a la rival para que el juez vea y pare la lucha y por supuesto se pierde, o dormirse directamente y también pierde. En ese momento, Paula, según lo que ella cuenta, lo primero que interpretó es tratar de relajar su cuerpo para que el juez vea que la técnica no estaba prosperando, ella se estaba quedando ya medio dormida, según cuenta, trató de relajar el cuerpo, generó algunas respiraciones y empezó con un diálogo positivo. Básicamente lo que se decía era que no podía y no quería perder ahí y de esa forma, y que el árbitro iba a dar el maté, que finalmente dio. Se levantó, algo mareada, se recuperó, ganó, y el resto fue historia, ¿sí? Hay otra cuestión más de cómo interpretar la situación para tratar inclusive, a partir de esa interpretación, si logramos mejorar la predisposición psicológica, funcionar en lo que tiene que ver con el rendimiento como lo deseamos. Muy bien. A partir de ese autoconocimiento me voy a meter un poquitito ahora, que creo que les va a interesar, en la historia del liderazgo, ¿sí? Hacer un poco de historia en este sentido, para poder saber en qué época, ¿sí?, nos estamos ubicando hoy. Me parece como interesante, teniendo en función que ustedes, como entrenadores, son líderes, y que esta situación que se está viviendo ahora, junto con la que vamos a continuar viviendo, pero desde otro lugar, cuando se vuelva a los entrenamientos, el funcionamiento de ustedes como líderes va a ser clave. Entendemos la era de la agricultura en el siglo XVIII, el pater familia, y hoy la era conceptual, ¿sí?, del líder situacional, ¿sí? Un líder situacional que trata de funcionar y de interactuar a partir de las situaciones y de los miembros con los cuales está interactuando, ¿sí? Tenemos en el siglo XX la era de la información, y en la era industrial, siglo XIX, la que podríamos llamar era del manager, ¿sí? Las características del líder en la era de la agricultura se los podría llamar como un líder fuerte, en este caso un líder con medida, con reglas. En la era industrial, en la era de la información, un líder valiente, y en la era conceptual, un líder empático. Me parece como importante entender que la figura del entrenador en sí misma, con los cambios que uno pretende darles, no se debilita, ¿sí? Quizás hace algunos años el entrenador bajaba una orden con autoridad o de manera inclusive autoritaria, y todos los atletas respondían. Y hoy eso no es así, da para otras charlas, inclusive con los más jóvenes uno tiene que modificar, porque si uno baja una línea con autoridad o autoritaria, alguno se va a ofender, otro se va a enojar, otro va a llorar, otro va a abandonar, otro hará demandas y demás, ¿sí? Entonces es importante entender que nos tenemos que ir acoplando, ¿sí?, a la época en la cual estamos viviendo, entendiendo todos aquellos que son mayores de 45, 50 años, yo tengo 50, nacimos en una era diferente, con una cultura totalmente diferente, y tenemos como que ir ayornándonos. El ayornarnos no significa que dejemos de ser lo que somos, sino que le sumemos, ¿sí?, muchas más variables, digamos, a nuestro repertorio personal, que nos van a permitir enfocarnos y conectarnos con los demás, o con las situaciones que tengamos que vivir desde otro lugar. La característica de empático no hay que verla como una debilidad. En realidad, ser empático es algo que a mi criterio es una fortaleza, ¿sí? Yo
tengo que ponerme en ese lugar del otro, y por ahí un entrenador dice, ¿por qué me tengo que poner en el lugar del atleta? Porque de esa manera, primero, lo puedo comprender, y comprender no significa justificarlo, ¿sí? Y después puedo conocerlo, y conociéndolo, como decían en el video, realmente tengo muchísimas más herramientas y recursos para poder manejar la situación. En la época de la agricultura, el control estaba puesto en la casa y el alimento. En la época de la era industrial, manager, el control estaba puesto en el poder. En la era de la información, en el conocimiento. Y hoy en las ideas, en la creatividad, en la curiosidad, ¿sí? Pasa por ahí hoy, ¿sí? El saber. La comunicación en la era del pater familia era acción pura. Yo lo hago, esa era la verticalidad. En la era industrial no había feedback, bajaba directamente la orden de arriba, yo sé. La comunicación en la era de la información era unidireccional, en la era situacional bidireccional, y la verticalidad del líder en la era de la información era el nosotros sabemos, y hoy, ¿quién puede saber? Y esto es algo también interesante como para poder aclarar, porque esto puede ser interpretado por alguno como una debilidad también, ¿sí? Del entrenador. ¿Cómo yo no voy a saber? Alguien va a saber igual o más que yo. Creo que, o a mi criterio mejor dicho, esto tiene que ver con dos, se le puede sacar dos aristas. Una que tiene que ver con la interdisciplina, hoy clave, ¿sí? Para tratar de poder abarcar los diferentes aspectos y las diferentes áreas que involucran al ser humano. Y el otro también es, yo no pierdo la autoridad, no pierdo mi saber, pero puede ser que lo que vos estás pensando, que puede ser diferente a lo que yo esté pensando, me sirva. Si ustedes ven y escuchan a los grandes entrenadores, intentan rodearse de gente que no piensen como ellos, ¿sí? Porque de esa manera tienen otra perspectiva y logran, después terminan, por supuesto, tomando la decisión ellos, pero tienen muchas más herramientas como para poder seguir creciendo. O sea que esta era del líder situacional es interesante, ¿sí? Para tenerla en cuenta. Bien, en algún punto nosotros sabemos, y todos lo hemos pasado, los entrenadores que están en contacto permanente con sus atletas, en mi caso también, lo he estado y lo estoy en este periodo de cuarentena, dentro de la gran cantidad de variables que existen en la psicología en el deporte, la motivación y el establecimiento de objetivos fueron los más castigados y los más dañados, ¿sí? Los objetivos básicamente porque se esfumaron, de alguna manera quedaron en stand-by, algunos ni siquiera hoy existen, otros fueron trasladados para más adelante, y la motivación también se vio como afectada. Se puede ver la relación directa que hay entre motivación y objetivos. Necesitamos un objetivo para empezar a despertar esa motivación. Las dos variables entran dentro de una estructura del proceso volitivo, o sea, están dentro de un proceso de la voluntad. No depende, ¿sí? Mucho de nosotros, sino de la voluntad del otro. Por eso son variables dinámicas. Yo puedo poner un objetivo y después ir con muchas ganas y no cumplirlo. Puedo tener una motivación interna. La motivación es dirección, intensidad y persistencia de la conducta. Y de repente es dinámica, entonces algún día estar desmotivado por cualquier tipo de motivo. En este caso, la pandemia, específicamente la cuarentena, lo que más ha dañado es la motivación de los atletas, ¿sí? Entonces, ¿la voluntad en algún punto se ve afectada? Yo creo que sí. En algún punto ahora estamos hablando de lo que sucedió en la cuarentena y lo que está sucediendo, pero ahora hay muchos atletas, ¿sí? que van a volver a sus entrenamientos en forma habitual, y ahora vamos a ver cómo deberían volver. Y
la motivación ahora sí va a surgir, porque si bien en principio no va a haber objetivos clarísimos, el objetivo de volver, por el solo hecho de volver, ya va a generar una motivación. Y entonces hay que tener ahí algo de cuidado, ¿sí? Mantener cierta observación para que esa motivación no sea en exceso. ¿Qué debemos tener en cuenta? Ser inteligentes, saber cuándo, cómo y por qué actuar, seguir trabajando el tema de la empatía, ponerme en ese lugar del otro, observar, comunicarme, tener paciencia. La paciencia tiene una relación con el tiempo, como también se decía en el video, acá no hay tiempo, pero si uno sabe esperar en ese corto tiempo, seguramente va a poder resolver, ¿sí? Y control de la propia ansiedad. Esto es importante, y sobre todo, en este caso, para mí que soy psicólogo, no sé si hay algunos colegas que están escuchando, y para todos ustedes que son entrenadores, el control de la propia ansiedad termina siendo clave. Primero porque el atleta lo va a percibir y segundo porque puedo llegar a tratar de hacerle hacer cosas o hacerlo pensar en cosas que por el momento no debería estar pensando. ¿Sí? Vamos directamente a lo que vinimos. Hace 2 meses cuando empecé a pensar en esto, yo estaba trabajando específicamente con lo que hablábamos recién en el slide anterior, tratando de sostener la motivación de los atletas, sabiendo que no había objetivos, que esos objetivos sean del día a día, y mientras los escuchaba en las sesiones individuales y en algunos casos grupales, me ponía a pensar también que la vuelta en algún momento iba a suceder. Y entonces dije, bueno, ¿qué pasa con la vuelta? ¿Sí? Porque hay algunos no, todos físicamente perdieron su forma en algún punto, algunos aumentaron de kilos, otros bajaron de kilos, tengo atletas que han bajado entre 5 y 6 kilos, entonces la vuelta iba a ser algo que teníamos que tener en cuenta, sí o sí. Perdón, no sé qué apreté, tendré que ir para adelante otra vez. Mientras tanto voy hablando. Entonces, lo que fui buscando es, dentro del diálogo que iba teniendo con todos los atletas de alto rendimiento, cuáles eran las variables que yo consideraba, ¿sí? Cuáles eran las variables que yo consideraba que podían incidir en la vuelta y que había que tener en cuenta en la vuelta a los entrenamientos. Lo que hice, esto es un trabajo que realicé con mi colega Fabiana Gioia, forma parte de mi equipo. Recluté a 47 atletas que yo atiendo de elite, 14 de ellos están en el exterior, España, Francia, Italia y Estados Unidos. Y ahora voy a ir contándoles un poco qué es lo que fuimos haciendo. Esto es un poco para que ustedes vayan viendo, que seguramente ya lo hicieron y leyeron, todo lo que fue sucediendo en estas semanas cuando volvió el deporte en algunos lugares del mundo, ¿sí? Generalmente lesiones musculares, específicamente desgarros, por muchos motivos, ¿sí? Por inoperancia, por no saber, por apurarse. Ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Yo no es que lo voy a tomar como un modelo, pero me gustó la manera en la cual el Real Madrid Basket fue llevando, ¿sí?, la puesta a punto de su equipo. Lo dividió en 5 fases, esto me parece como importante. En la fase 1 hicieron físico, cuando volvieron al entrenamiento fue la primera semana al aire libre y solamente ejercicios de readaptación hicieron en esa primera semana, 1 hora por día. En la segunda semana, esos ejercicios se fueron poniendo un poquitito más intensos, de acuerdo a la progresión y a la estimación de los profes, y empezaron a trabajar con balón, cada uno una pelota y cada uno un aro, ¿sí? En la tercera semana empezaron a trabajar en parejas de a 2 o de a 3. En la cuarta semana
¿sí? Ellos se dividían en grupos de 8, o sea que en 2 turnos no se encontraban con los otros. En la cuarta semana empezaron a trabajar en ese grupo de 8, todos con balón, y la semana pasada se confirmó que la liga, me parece interesante contar esto porque en este caso específico van a volver a competir, se confirmó que la liga reformulada va a comenzar el 17 de junio, ¿sí? En menos de 15 días. Y estamos hablando de que la quinta semana comenzó el sábado pasado, donde todavía no habían hecho juego de posición, es decir, 5 contra 5, ataque y defensa, que lo empezaron a hacer el sábado pasado, a 15 días ahora de comenzar un torneo de 2 zonas, de 5 partidos por zona, cada 2 días van a jugar, y los 2 mejores pasan a semi, un sexto partido si pasás, y un séptimo si llegás a la final, ¿sí? Veremos qué es lo que pasa. Me parece que es un modelo interesante para tener en cuenta, ¿sí? Para la vuelta, para no apurar. Entendiendo también que lo que yo les quiero proponer hoy es simplemente una idea que yo estoy viviendo, estoy observando, sobre todo con los atletas que ya están en Europa entrenando, y que seguramente va a haber atletas que volverán y no tendrán ningún tipo de problema, otros que por ahí piensan que no van a tener ningún problema y los tendrán. Pasará un poquito de todo. Por eso la idea es estar con la cabeza abierta, estar observando un poquitito. Toda la intro de antes tenía que ver con esto. Bueno, esta es la posición argumentada. En realidad no es un estudio científico, si bien yo me manejé con un cuestionario de 3 preguntas y demás que ahora van a ir viendo. Esto es un trabajo, tiene 8 hojas, después el que quiera conversar al respecto y demás puede por privado, le piden teléfono o mail a los coordinadores del ENAR o a Gastón, y me lo piden y lo hablamos. Este es el trabajo específico que hicimos, ahí está fundamentado. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente una reseña. Bien, el punto de inflexión, ¿cuál fue? El COVID-19, la pandemia y sobre todo la cuarentena. Las consecuencias de ese punto de inflexión, el estrés. Yo acá lo que hice fue administrar una escala Likert, que es como para los que no saben, para poder delimitar qué variable desde el punto de vista emocional estaba predominando, ¿sí? Y fue el estrés. El estrés, de una manera muy burda para definirlo, es cuando la demanda supera la capacidad de carga, ¿sí? No tenemos los recursos para afrontar esa demanda. Y creo que tiene mucho que ver en esta situación, porque una de las variables que más, digamos, nos ha pegado fuerte fue la incertidumbre, y entonces el estrés es la variable, por lo menos para nosotros, con la cual empezamos a trabajar. ¿Qué quisimos empezar ahí a medir dentro de las variables psicológicas? La planificación de objetivos, la motivación interna orientada a la tarea, vamos a ir explicando esto, la gestión emocional, y dentro de las emociones la ansiedad, el miedo y el estrés, las expectativas de autoeficacia, es decir, aquello que yo espero de mis propias habilidades, tiene que ver con la autoconfianza, y el afrontamiento estratégico, ¿sí? La manera de afrontar, de resolver aquello que voy a atravesar. Los objetivos, las variables más preocupantes y las situaciones a tener en cuenta para el regreso al entrenamiento. Las conclusiones. Las variables identificadas como más preocupantes fueron el estrés, la incertidumbre, la ansiedad, el miedo y la sorpresa. Seguramente, como suele pasar inclusive con algunos estudios científicos, cuando uno ve las conclusiones dice, pero eso era obvio, pero bueno, hay que comprobarlo, ¿sí? Entonces, acá vemos que el estrés, ¿sí? Está como una de las variables que el deportista, por más de que no lo manifieste, ¿sí? Porque este es un tema también, ¿no? Que no lo dije antes y lo voy a decir ahora. Las lesiones no solamente son porque físicamente no se estuvieron preparando como corresponde, ¿sí? Hay una cuestión emocional
que no podemos soslayar y que sí o sí nos ha afectado a todos en la cuarentena, la propia incertidumbre. Entonces, todas esas cosas, el cúmulo de esas cosas, genera estrés y de alguna manera algunos problemas con respecto a las lesiones que fuimos viendo en estos días, ¿sí? La incertidumbre, la ansiedad, el miedo y la sorpresa. Los indicadores: la ansiedad cognitiva, preocupación, nerviosismo e inquietud, la frustración, ¿sí? Pero en un segundo, no estar en la forma que se espera, el miedo, el temor a la lesión, importante salió como para los deportistas, disminución del rendimiento, y el estrés, no responder física, técnica y psicológicamente a las demandas del medio. La posibilidad que cada atleta tenga de poder trabajar y controlar las variables estresoras redundará en el afrontamiento efectivo de las situaciones planteadas como problemáticas al momento del regreso a la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender la manera en la cual yo aborde esas variables estresoras de mi capacidad de afrontamiento, ¿sí? De los recursos que yo tenga para afrontar, ¿sí? Los recursos tienen que ver con el análisis lógico que pueda llegar a ser, se utiliza también, por ejemplo, la imaginería mental, tiene que ver con la visualización, algunas técnicas de respiración, el propio autodiálogo, el apoyo, la comunicación, en este caso con todo lo que tenga que ver con el staff técnico. Por eso el trabajo de ustedes ahora es fundamental, y creo que es un trabajo de crecimiento, ¿sí? Que nos va a hacer crecer de alguna manera a todos. El segundo objetivo, digamos, que quisimos tratar de poder ver las situaciones que surgieron con un grado de preocupación para los deportistas, ¿sí? Fueron muchas, vamos a ir viendo de a poco. Gestión de las emociones derivadas del estrés, y nosotros trabajamos esto, ser conscientes de aquello que se espera, ¿sí? Es decir, yo tengo deportistas que son conscientes que cuando vuelvan no va a ser lo mismo, ¿sí? Y ustedes por ahí, si están hablando con los atletas, van a ver que casi todos quizás le dicen esto: no, sí, ya sé, sí, ya sé, pero igual hay lesionados, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de la Bundesliga, una liga de fútbol europea reconocida, la alemana, que entrenaron 2 semanas y arrancaron el campeonato, ¿sí? En la primera fecha hubo 8 o 9 lesionados. Entonces, ni los que, los que organizaron el torneo, ni los entrenadores, ni los propios atletas tenían conciencia de aquello que se les podía esperar, ¿sí? Quizás habría que ver los pormenores, pero la conciencia de lo que nos va a esperar, y esto no es inculcar miedo o tratar de, digamos, de ponerse como negativo, sino todo lo contrario, ¿sí? De tratar de saber y de tener información que nos permita planificar, observar y tratar de gestionar todos los pasos, ¿sí? Correspondientes para que la puesta a punto sea la que todos esperamos, ¿sí? El miedo a lesionarse, la conciencia de sí mismo. Yo acá lo que trabajo específicamente con los atletas es que puedan en la vuelta, sobre todo, obviamente estoy trabajando ahora en esta vuelta con los 14 que tengo afuera, ahora como se abrió para los que son olímpicos, ahí tengo la suerte de estar trabajando con algunos, vamos a meternos también en este tema, que es escucharse, ¿sí? Ustedes como entrenadores también tienen que estar atentos a eso, porque quizás el atleta a veces se escucha, siente una contractura y sigue igual. Y sigue igual porque es un cabezón, o sigue igual porque no quiere, digamos, aparentar nada delante del entrenador, o porque está en un deporte de equipo y todos los compañeros siguen. Y la idea es que si siente algo, por supuesto el deportista sabe cuando es quizás alguna pavada que puede todavía continuar, pero si siente algo que puede generar algún tipo de lesión, que lo comunique, que lo diga. Control de la ansiedad en lo que respecta al manejo de pensamientos negativos, ¿sí? Acá partimos un poquitito de esos temores que tienen más que ver también con lo que hablábamos antes de la lesión. El reconocimiento del estado de preocupación y nerviosismo ante las expectativas de logro, es decir, aquello que ellos esperan, ¿sí? Tener logros que tienen que ver con la vuelta, ¿sí? Sentirse mucho mejor de lo que esperaban físicamente, técnicamente y demás, empezar como a reconocer
que hay una preocupación y un nerviosismo al respecto, ¿sí? Si yo reconozco esa preocupación y nerviosismo, vuelvo a lo mismo. No es un signo de debilidad poder darme cuenta de eso, sino de autoconocimiento, y voy a poder manejar mucho mejor esas expectativas que yo tengo y las que tienen también de mí. Tolerancia y manejo de la frustración ante el estado físico y técnico actual. Saber reconocer su propio estado, ¿sí? Cada atleta tiene sus tiempos. Acá, este es mi punto de vista. Para mí, durante las primeras semanas hay que personalizar, ¿sí? Digamos, el trabajo, no estar encima de cada uno porque es imposible, pero sí estar con más ojos y más orejas como para poder darnos cuenta, ¿sí? De que cada atleta tiene sus tiempos y poder reconocer ese estado que cada uno tiene, ¿sí? La idea es evitar específicamente lesiones, entendiendo, y estamos hablando del alto rendimiento, como me decía el otro día un deportista que va a competir ahora, me dice, yo ahora me lesiono, me pierdo la pretemporada y es muy probable que cuando comience el torneo, si es que comienza en septiembre, estamos hablando de Europa, septiembre-octubre, quizás si es una lesión grave yo no pueda estar. O si pueda estar físicamente, sigo estando sin estar preparado. Entonces, hay preocupación, ¿sí? Existe esa preocupación. La baja expectativa de autoeficacia, ¿qué es esto? ¿Sí? Ellos consideran que lo que esperan de sus habilidades se va a ver de alguna manera afectado, entonces controlar esas expectativas, simplemente tomar conciencia de que esas habilidades están y que vuelven a necesitar un tiempo como para poder volver a llegar a esa puesta a punto que ellos mismos y ustedes como entrenadores desean. La capacidad de afrontamiento estratégico, que es esta cuestión de resolver, de tener herramientas para tratar de afrontar las situaciones que puedan surgir. Los procesos de puesta a punto físico, técnico y psicológico. ¿Esto qué quiere decir? No apresurar los tiempos, ¿sí? No apresurar los tiempos. Esto es un mensaje para todos. En realidad, en un deporte de equipo, lo digo por todos los ejemplos que digo, son ejemplos que se han dado. En un deporte de equipo, dos jugadores que, digamos, disputan el mismo puesto y uno ve que el otro está mejor físicamente, llegó mejor físicamente y entonces apura su propio proceso, ¿sí? Y se lesionó, ¿no? Con el riesgo de lesionarse y se lesionó. Tratar de manejar esa posible frustración de que quizás el otro esté mejor, porque también me ha pasado que la primera semana empezaron muy, muy bien, en la segunda también, y en la tercera empezaron a sentir fatiga, cansancio, se agitaban. Es decir, como hablaba antes de ese esquema que está usando el Real Madrid, las 3-4 primeras semanas son claves, ¿sí? Y saber que el proceso de volver es personal, ¿sí? Replantear objetivos claros y reales, es decir, alcanzar el objetivo dependerá de la inteligencia para manejar el proceso hacia el mismo, ¿sí? Esto también es claro, también sucedió, deportista que sintió que físicamente estaba en un estado mejor del que creía y que el trabajo que estaba haciendo no era malo, pero que todavía no era suficiente y por su cuenta salió a correr y se desgarró, ¿sí? Para tener como en cuenta. O el profe que da una pasada de circuito de 3 vueltas, se sintió bien, hizo 5 y en la quinta se desgarró. Todos casos reales, ¿eh? Y otros profes, esto pasó en Estados Unidos, en el fútbol de Estados Unidos, increíble, para los que son profes se van a hacer una linda panzada. El primer día de entrenamiento se le ocurre al profe hacer una evaluación de pasadas de 1000 metros. ¿Sí? 5 desgarrados, 6 con contracturas musculares importantes y el resto con dolores varios. Entonces, ese estado de conciencia, y un poco esa es la línea de la charla de hoy, por eso arrancamos con la psicología, con el autoconocimiento, ese estado de conciencia que muchas veces creemos que tenemos, la pregunta es, ¿lo tenemos? Entonces, ¿qué pensamos cuando pensamos? ¿Qué sentimos cuando sentimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, si nosotros logramos, ¿sí?, darnos cuenta de eso
Si nosotros logramos comunicarnos entre nosotros, es muy probable que muchas cosas de esta las evitemos. Obviamente no todas, porque no todo podemos controlar, pero esto nos sirve como herramientas para poder trabajar. Orientar la motivación a la tarea, específicamente acá es orientarla a la mejora y a la superación diaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando un deportista está en su rendimiento, lo que busca es mejorar y superarse. Ahora el deportista no está en su estado que tiene que estar. Y la idea es mejorar y superarse para llegar a ese estado de rendimiento. Eso tiene que tener claro el atleta, lo tiene que tener claro el entrenador y los profes, ¿sí? Que la mejora y la superación se tienen que dar, pero dentro del proceso real en el cual está el deportista, hasta llegar a ese punto que el deportista, ¿sí?, tenía antes de que todo esto sucediera. Comunicación eficaz con entrenadores y staff técnico. También importante, el atleta tiene que sentir que puede comunicarse con ustedes, ¿sí?, y con cualquiera del staff. La comunicación eficaz es una comunicación cara a cara, mirando a los ojos, con un lenguaje simple, con una no bajada de juzgamiento por lo que está haciendo, por cómo se está sintiendo, y darle como un pequeño resumen al final de la charla que, digamos, ayudaría mucho, ¿sí?, como para poder, sobre todo al deportista, ¿sí?, para que el deportista pueda sentirse que está siendo comprendido, no justificado, y que igual tiene que seguir trabajando, ¿no? Pero él sabe que no se tiene que apurar. Vamos acá. La presencia o ausencia de las variables va a depender de las herramientas o recursos con lo que cuente cada deportista y el tejido social en el que está inmerso, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Cuál es el tejido social en donde el deportista se mueve y está inmerso, y los recursos y las herramientas que está teniendo, ¿sí? El análisis lógico que hablábamos antes, algunas técnicas, la propia comunicación, el apoyo, hablar mucho de la propia situación, meterse en los temas, ¿sí? Yo conversaba con algunos atletas y cuando estaban desmotivados y yo no lo trataba de calmar, ¿sí? Lo que trataba de hacer era seguir abriendo esa situación que el atleta necesita para poder darse cuenta de ciertas cosas. Muy bien, la pandemia y el aislamiento social obligatorio son una realidad y el estrés producido por esto, junto a sus consecuencias, exige estar preparado y trabajar estos aspectos fundamentales para atravesar el proceso exitosamente. Finalmente, se plantea la necesidad de asesorar y orientar a los deportistas en su regreso a la actividad, entendiendo a partir de lo expuesto la necesidad de gestionar las emociones y brindar los recursos necesarios para su afrontamiento de manera de reducir riesgos y consecuencias en lo físico y en lo psicológico, ¿sí? Muy bien, estoy a su disposición, muchas gracias a todos.